Ahí está. Muy bien. En el día de hoy nos convoca entonces esta sesión donde vemos que tenemos gente conectada desde Coyhaique, Temuco, Santiago, Antofagasta, La Serena, de Talca también, de Santiago, bueno, si es que lo repetí, pero tenemos gente de todos los polos, de todas las partes. ¿Por qué? Porque ya también llevamos muchos años realizando actividades y creo que hoy día la posibilidad de poder tener esta formación online gratuita con esta clase magistral te permite conectarte y estar de todos los puntos posibles, quizás y probablemente en la comodidad del hogar, teniendo esta clase magistral. Así que hoy tenemos esta clase que se llama Crear para Jugar, herramientas y recursos lúdicos para la terapia en niños y adolescentes, de la cual tenemos hoy una invitada especial que es la psicóloga Natalia Cabrera Leiva, recientemente ya incluida en la familia del Grupo Palermo Chile, creadora de juegos y asesoramientos terapéuticos en psicosentidos, que es una empresa que ella tiene respecto a material didáctico. Está diplomada en evaluación y psicodiagnóstico infanto-juvenil y también diplomada en intervención sistémica, mención terapia familiar. Además, posee conocimientos, obviamente, en técnica de terapia narrativa y abordaje en problemáticas emocionales y conductuales con niños, adolescentes y sus familias. El día de hoy, ella busca generar un espacio creativo de reflexión sobre las habilidades lúdicas en los procesos de intervención individual y grupal. Además, también de promover un protagonismo activo del profesional de crear su propio material terapéutico de intervención desde materiales simples. ¿Cómo? Con la simpleza de un material puedes hacer una terapia más creativa, más dinámica y más lúdica. Así que ya no quiero quitarle más tiempo y invitarlas a tener también su camarita encendida, lo cual se agradece muchísimo para la relación que tengamos acá a través de la virtualidad. Y desde ya, Natalia, entonces me gustaría que pudiésemos probar a ver si ya estamos ahí bien con tu micrófono y si te puedo escuchar también hablar. Hola, buenas tardes a todos y todas por aquí. Muchas gracias. Hay muchos conectados. Estoy muy nerviosa y ansiosa, pero aquí estoy. Bueno, haced de cuenta que estamos los dos hablando aquí, solamente el resto está mirando. Así que hay muchas ganas de poder escucharte. Tenemos, como ya les decía, gente de todos lados, mira, hasta de Estados Unidos también tenemos gente ahí, de todos lados. Así que este espacio es para ti. Ya, desde ya te lo dejo libre para que puedas comenzar con tu ponencia y recordarles a todos que en algún momento, para que estén atentos, en el chat va a estar pasando el link de asistencia para que lo pueda firmar solamente una vez y también indicarles que al final de la jornada vamos a recopilar las preguntas a través del chat. ¿Ok? Muy bien, Natalia. Entonces yo voy a dejar en estos momentos ya la posibilidad de que ya puedas empezar. Ya, voy a compartir. Ahí se ve muy bien. Perfecto. Ya. Bueno, buenas tardes, buenas noches, ya a todas y todos. Hoy les traigo como una propuesta, ¿cierto? Lúdica sobre crear para jugar. Y por ende vamos a estar participando, ¿cierto?, a través del chat en esta actividad. Así que vamos a estar ahí en conjunto. Y en lo primero, ¿cierto?, me voy a presentar para quienes no me conozcan, ¿ya? Como decía Adrián, mi nombre es Natalia Cabrera, ¿ya? Soy psicóloga hace ya 15 años de profesión, ¿ya? Y soy mamá también de un hijo de 8 años. Y de pequeña me gustó mucho las manualidades, ya soy muy inquieta, soy muy dispersa, pero a la vez esto me ha llevado a ser creativa y por ende hace unos 4 años creé Psicosentido, donde a través de prácticas clínicas comencé a crear juegos terapéuticos, ¿cierto? Mucho antes de la pandemia. Y a través de ello pude dar cuenta, a través de un ilustrador que encontré, que pudiera plasmar mis ideas, ¿cierto? Y desde ahí he estado vendiendo estos juegos lúdicos a lo largo de Chile, ¿ya? En mayo cumplimos 4 años y ha sido una propuesta, ¿cierto? Interesante a la hora de poder abordar, ¿cierto? La terapia desde una mirada mucho más lúdica, desde una mirada más práctica. Los juegos han sido un acompañante terapéutico, ¿cierto? Para las sesiones,
lo cual ha sido muy interesante de acuerdo a los resultados. Yo esta vez no voy a hablar mucho de mis juegos, voy a hablar de cómo usar materiales simples, ¿cierto? A través de prácticas clínicas, de algunos conceptos que vamos a ir como compartiendo, para que ustedes puedan crear, ¿cierto? Para que ustedes puedan usarlos de una manera mucho más lúdica y más práctica. Entonces, antes de todo, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Puedo ser creativo o creativa? ¿Ya? Yo siento de que muchos creemos desde el estigma del colegio que la creatividad solo se basa, ¿cierto?, en esta práctica pedagógica que tiene que ver con las manualidades, con el dibujar, ¿cierto?, específicamente, y desde ahí nos quedamos, ¿cierto?, sesgados al ser creativos. Entonces, de alguna manera, nos cuestionamos si realmente podemos ser creativos, ¿cierto? Donde la creatividad pasa desde resolver un problema, desde ser práctico, muchos que son mamá o papá, de alguna manera a veces con los hijos tenemos que ser creativos, ¿cierto? Para poder resolver, ¿cierto? Alguna situación en nuestro trabajo. Entonces, la duda es, ¿podemos ser creativos? Entonces, para responder esta pregunta, en el tiempo de este transcurso de esta charla, la idea es que puedan tener a manos lápiz, papel y tijera, ya que lo vamos a hacer una actividad posteriormente. Entonces, para comenzar, vamos a ir entrando a estas puertas, ¿ya? Son puertas un poco desordenadas, son puertas clave, entonces me gustaría en el chat que pudieran responder a qué puerta vamos a ir primero, a qué número les gustaría ir, qué se les ocurre. Escriban nomás. Hay algunos dicen el 4, el 1, el 3, el 4, 4, 3, 3, 2, 3, 1. Ya voy a ir a elegir alguno que diga. Ya vamos a ir a la puerta. La 4 es la que más se repite, veo acá. Y está muy rápido. La 4, gracias, Adrián. Nos está ayudando ahí. Ya vamos a ir a la puerta 4, a ver qué dice la puerta 4. La puerta 4 tiene que ver mucho con el concepto crear, ¿ya? Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando eran pequeños, nosotros escribíamos nuestro nombre hacia abajo y le agregábamos algún calificativo, algún adjetivo? Entonces, los voy a invitar y que en el chat puedan hacer qué conceptos ustedes pueden asociar la palabra crear, ¿cierto? ¿Qué concepto asocio con la C, con la R, con la E, con la A? Entonces vamos a partir con la C, así que pueden escribir en el chat antes de ya comunicar, conocimiento, conectar, conocer, crear, colores, creatividad, contener, capacidad. Ya hemos hecho una definición ya de crear, conciencia, carisma, compartir, ¿cierto? Contenido. Y con la R, ¿qué se les ocurre con la R? ¿Qué concepto podemos hacer con la R? Reír, ¿cierto? Recrear, regalar, razonamiento, risa, recrear, respeto, realizar, resignificar. Si se dan cuenta, estamos compartiendo palabras que nos llevan al concepto crear. Responsable. Y con la E, ¿qué se les ocurre con la E? Ahora estamos en la E, experiencia, emoción, educar, energía, éxito, elaborar, entrenar, energía, emoción, esfuerzo, espontáneo, emoción, ¿cierto? Muchas palabras se repiten y eso que estamos en distintos lugares de Chile o del mundo, ¿cierto? Y con la palabra A, vamos a crear con la palabra A, amor, amor, todo bien, amor, alegría, aprender, aprender, arte, amistad, apertura, amor, análisis, autonomía, ayudar, amor. Ya, súper. Y con la última palabra, letra, perdón, R, con la R, ¿qué se les ocurre con la R? Reír, respetar, reconstruir, recibir, recrear, regalar, reír, resiliencia, realizar, ritual, resignificar, reflexionar. Súper. Bueno, chicos, como se dan cuenta, crear es todo lo que ustedes dijeron y podemos dar cuenta cómo podemos hacer nuestro propio manual, ¿cierto?, del concepto crear. Y el concepto crear son todas las palabras que ustedes nos pudieron compartir.
Por eso, autores dicen que crear es expresar lo que se tiene dentro de sí. Entonces, cada uno expresó, ¿cierto?, lo que tenía dentro sobre cada palabra y lo que le hacía sentido a cada uno. También dice que la creatividad aparece en una conducta creativa que influye en actividades tales como la invención, la elaboración, la organización, la composición y la planificación, ¿cierto? Si se dieron cuenta, ustedes tuvieron que inventar, ¿cierto?, ciertas palabras para poder usar este juego, ¿cierto?, de crear. También dice que los individuos que dan pruebas manifiestan de estos tipos de comportamientos son considerados como creativos. Entonces los individuos que de alguna manera logran organizar, elaborar y planificar y llevar a cabo son considerados personas creativas. De hecho, si ustedes lo piensan, cuando tenemos que resolver un problema, una situación, pescamos recuerdos, ¿cierto? Y lo abstraemos, ¿cierto?, de nuestra memoria para poder elaborar, ¿cierto?, lo que nos puede resultar o no. También dice que el entendimiento de la creatividad como una capacidad de utilizar la información y los conocimientos de forma que pueden caracterizarse como una experiencia nueva, ¿ya? Entonces entendemos la creatividad como capacidad de encontrar soluciones, ¿cierto?, divergentes para los problemas, y la divergencia puede manifestarse tanto si se refiere a las soluciones que la gran mayoría de los sujetos suelen dar, como el hecho de encontrar diferentes soluciones para un mismo problema. ¿Eso qué quiere decir? Que para un mismo problema hay distintas soluciones, ¿cierto? Y por asimismo, no todo se hace de la misma manera. Entonces, una persona creativa, eh, yo me acuerdo cuando era chica, me hicieron dibujar a la familia. Iba en un colegio religioso, ¿cierto? Y recuerdo que dibujé la familia, pero con, no sé si eran formas de animales o papas. Entonces recuerdo que llamaron a mi apoderado, me preguntaron por qué hice papas y no personas. Entonces ahí nos damos cuenta de que a veces nos vemos limitados, ¿cierto?, en esa capacidad creativa y cuestionados, ¿cierto?, en crear cuando es algo abierto, ¿cierto? Y de alguna manera algo interesante. Muchas gracias. Voy a revisar después sus palabras para poder construir el concepto crear juntos. ¿Ya? Vamos a pasar de nuevo a las puertas. ¿Cuál puerta vamos nuevamente? ¿Alguna puerta que se repita? Ya no está la 4. Dicen 3, 3. Parece que se repite la 3, el 2. ¿Nadie cree la 1? Adrián, ¿cuál crees tú? 3, 2, 1. La 3, la La 3. 3. Ya nos vamos a Es ir a que la pasa que tú 4. dijiste 1 y ahora todo 1. No, ya ahora la ganó la 1. Ah, ya, ya. Vamos a ir a la 3. Dale, la 3. Otra puerta clave y concepto es jugar. Entonces, para responder a esta pregunta, los invito, ¿cierto?, a pensar, ¿cierto?, y a recordar y conectarnos con ese niño, ¿cierto?, que le gusta, o niña que le gusta jugar, y recuerden a qué cosa le gustaba jugar cuando pequeña. Ahí me están compartiendo en el chat. Hacer tortitas de barro, a la escondida, saltar, la media, cocinar, las muñecas, hacer sopa de tierra con hoja. Oh, que era genial eso. La profesora, ¿cierto? A juegos de roles, a los juegos en grupo, a los legos, ¿cierto? A las tortas. ¿Qué más dicen? Escondida, a los países. Si se dan cuenta, hoy en día, esto es un tema también generacional. Si ustedes se dan cuenta, el jugar para ustedes y su conexión es algo tanto desde una experiencia desde afuera, ¿cierto? Desde el mundo, y una experiencia con un otro. Andar en bicicleta, el luche, tateti, disfraces, saltar en la cuerda, ¿cierto? También era el juego del elástico, que me acuerdo también, hacer rucas, a la panty. Hoy sí, la panty. Ya las mamás se quedaban sin panty ahí tratando de hacer el pobre elástico. Yo no sé cómo uno saltaba, que el elástico se lo colocaban en la axila, yo no sé cómo uno saltaba hasta allá arriba. Yo ahora ya con suerte salto hasta la rodilla. Entonces, si nos damos cuenta, el jugar, ¿cierto? Cuando jugábamos cuando pequeño, nos damos cuenta de que es una experiencia, ¿cierto?, que se adquiere afuera, en el mundo, y lamentablemente hoy en día, en la actualidad, se ve sesgada, ¿cierto?, por las plataformas,
¿ya? Hoy en día tenemos un rol súper importante como adultos de volver a conectar, ¿cierto?, con nuestros niños, niñas y adolescentes, el hecho de volver a jugar, de impresionarse y jugar con cosas simples, ¿ya? Entonces, jugar como concepto es una puerta, ¿cierto?, a la inclusión, ¿ya? Porque nos da un punto de encuentro a la diversidad, ¿cierto?, de personas. Si ustedes se dan cuenta, bueno, a mí me gustan mucho los Lego, yo hago cursos y actividades o juegos con Lego, y si ustedes se dan cuenta, en Legos dice, no sé si dice 0 años, pero dice como de 5, 4 años hasta 99 años, ¿cierto? De edad. Entonces nos damos cuenta que jugar es una acción, ¿cierto? Que no tiene límites de edad y que lamentablemente a veces dejamos de hacer, ¿cierto? Entonces es diverso el jugar, ¿ya? Porque el único fin es poder disfrutarlo. Entonces, ahora que ustedes nos compartieron a lo que jugaban cuando pequeños, ustedes se conectan con esa sensación de disfrute y con esa sensación, ¿cierto?, de poder recordar lo que nos generaba jugar. Acá Javiera nos comparte en la carpa de la silla y la sábana, ¿cierto? Típico un poco que uno hacía en las mesas, las guaridas, ¿cierto? Y se disfrutaba. También dice que el juego es el medio a través del cual el niño se desarrolla y entra en contacto con el medio que lo rodea, ¿ya? Y por ende, aquí podemos hablar sobre la activación cerebral que tiene que ver con el juego en el niño, ¿ya? Si se dan cuenta, qué componentes, ¿cierto? Y conexiones cerebrales, ¿cierto? Existen cuando el niño juega. Entre una de ellas, la serotonina, ¿ya? Que mejora el estado de ánimo, el hecho de jugar. También está la endorfina, que promueve el estado de bienestar, ¿cierto? Y de tranquilidad en el niño adolescente. Y la dopamina, ya que potencia el proceso de aprendizaje. Y esta dopamina genera la sensación de imaginar, de involucrarse y crear. Y también está la acetilcolina, que mejora la concentración y por ende esta concentración va a formar un recuerdo. Recuerden que el jugar, ya sea a los juegos que ustedes señalaron, a las canciones, a las rimas, nos ayuda, ¿cierto?, a mantener un recuerdo y nos hace una sensación a nivel cerebral de satisfacción y de placer. Y por ende lo queremos repetir. Vamos a seguir con esta presentación y vamos a volver de nuevo a las puertas. Recuerden que nos quedan 2 puertas, 1 y 2. ¿A cuál vamos a ir? Nuevamente. Nos queda 1 y 2. Parece que se repite la 1, Adrián, ¿o no? 1, parece que todos quieren 1. Sí, la ¿Sí? 1. Ya, vamos a ir a la 1 a ver qué nos encontramos en la puerta número 1. Otro concepto que nos encontramos es aprender. Entonces, cuando uno crear para jugar, un proceso que nos vamos como a topar va a ser en el aprendizaje. Para ello vamos a hacer un ejercicio. Nuevamente, acá tengo variados símbolos, garabatos, cosas básicas, y la idea es que ustedes elijan una y hagan una rima. Entonces, casa, ¿qué rima con casa? Pasa. Entonces lo pueden escribir. Entonces elijan uno de los dibujos y hagan una rima. A ver qué les resulta. La idea es que puedan escribir y participar. Entonces, ¿qué le rima con el arte como un diamante? Ah, muy bien. Sol y corazón. Súper. Pueden seguir escribiendo a ver cómo van con sus rimas. Flores como el amor. Ya. Acá estamos co-construyendo. Flor como un corazón. Ahí sin querer estamos desplegando, ¿cierto? Love Move. Muy bien, ahí en otro idioma, feliz como perdiz, luna como una cuna, gotas como botas, bella como la luna, no hay ninguna. Entonces, toda esta actividad poética de ustedes sube como la nube, brillante como el sol, lluvia como la luna, suave como la nieve, sol como mi corazón. Entonces, yo creo que se van respondiendo solo a la pregunta si podemos ser creativos. Y todo lo que están haciendo en esta construcción en conjunto es ser creativo.
con material simple, con un dibujo, con una imagen, con una palabra, ¿ya? Nos damos cuenta, ¿cierto? Cómo podemos ser creativos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el aprendizaje son las acciones anteriores, ¿ya? Que nos permite aprender desde una experiencia lúdica. Acciones anteriores me refiero al hecho de crear, de jugar, ¿cierto? Eh, entonces, como yo soy capaz de crear, ¿ya? También soy capaz de aprender este método lúdico, y este método lúdico es una estrategia, ¿ya? Es una estrategia que están diseñadas, ¿cierto? En el proceso de aprendizaje mediante el juego, ¿ya? A través de actividades divertidas y amenas, ¿ya? En la que se puede incluir contenidos, temas, mensajes que nosotros queremos transmitir, ¿cierto? A nuestros consultantes. Si ustedes lo piensan, antes de comenzar, ¿cierto? Una sesión con nuestros consultantes, podemos jugar de una manera muy lúdica con estos conceptos simples antes de comenzar un proceso de terapia, y puede ser mucho más significativo. Las rimas, ¿cierto? Completar las palabras, imaginar. Y lo último, nos vamos a ir a la última puerta. ¿Cuál es la puerta que nos queda, o no? Hicimos la 1, la 3, la 4. Ah, muy atento, Fernando, nos queda la 2. Muy bien. Entonces vamos a ir a la puerta número 2. Crear crear con el corazón por un pompón. Muy bien, Margarita. Le está rimando. Y ahora, si leyéramos y juntáramos todas las rimas, ahí nos saldría una canción. Y la última puerta, ¿cierto? Antes de ver nuestros casos clínicos, tiene que ver con la emoción. Entonces, si lo piensan, después de crear, jugar, aprender, ¿cierto? Lo que va a quedar grabado, ¿cierto? En nuestro aprendizaje y conexiones, ¿cierto? Cerebrales, va a ser la sensación de sorprenderse. Si ustedes lo piensan, los niños, adolescentes, niñas en sala de clase, ¿cierto? Cuando el profesor, me acabo de dar cuenta que dice puertas, no dice puertas. Lo siento, se me comió la letra. Y bueno, yo soy muy dispersa. Volviendo al foco de la sala de clase, nos damos cuenta que los alumnos se aburren, ¿cierto? Y se aburren por un mismo tono de voz, porque el profesor no cambia la modalidad de la clase, y de alguna manera no tienen la capacidad de emocionarse o sorprenderse. Sin embargo, los docentes, ¿cierto? O los adultos que utilizan, ¿cierto? Si ustedes utilizaran la rima, el juego, la capacidad de emocionarse nos haría un aprendizaje mucho más significativo que el hecho de un discurso, un relato. De hecho, se van a acordar desde los juegos esta actividad. A lo mejor no se van a acordar lo que dije, pero se van a acordar de las imágenes, de la palabra, de lo que construimos. Entonces, la emoción es la pieza clave que va a desarrollar el aprendizaje, el interés y la capacidad de sorprenderse. Y esta respuesta de emoción la vamos a ver ahora en los casos clínicos y en la actividad. Entonces, va a ser una respuesta que no se las voy a responder ahora, en estas puertas. Dice, la capacitación más lúdica es más preponderante, ¿cierto? Exacto. Ya. ¿Qué les voy a mostrar ahora? Bueno, si ustedes saben, esta clase magistral es una clase de apertura, ¿cierto? A profundizar en un momento en una capacitación, donde mi idea es poder mostrarles desde mi experiencia clínica cómo conecto el crear para jugar y cómo conecto materiales lúdicos simples en los procesos de terapia. Entonces, yo les traje 3 casos clínicos, ¿ya? El primero de ellos es un caso clínico de una consultante, ¿cierto?, de 9 años, quien consulta eh, por el fallecimiento, ¿cierto?, de una manera muy abrupta de su padre, y por ende comenzamos un proceso, ¿cierto?, después del duelo, obviamente, un proceso de reconexión, ¿cierto?, un proceso de regulación emocional, y un poco ir abordando esta tristeza que ella siente por esta pérdida, ¿ya? Si ustedes me preguntan qué material es simple utilicé acá, es el hilo, ¿ya?
Yo no sé si ustedes tienen hilo, lana en la consulta, ¿cierto? Cualquier material simple, ya yo tengo varias lanas de colores y utilizo, para esta actividad, utilicé esta ilustración, ¿cierto? Este libro que se llama Hilo Invisible. No sé si lo han visto. Acá dice, siempre que hay amor en tu corazón, el hilo invisible estará ahí, ¿ya? Entonces, con la consultante compartimos esta ilustración del hilo invisible y de alguna manera ella me construyó lo siguiente. No sé si se... Voy a poner el video y me avisan si se ve, ¿cierto? Ahora lo voy a colocar, les voy a mostrar y les voy a seguir. Sí se ve, sí se ve. Que aunque no podemos ver, nos conecta. Los voy a colocar de nuevo. El hilo parte desde el pasillo y hay una gema en el centro. Y va pasando. Que aunque no podemos. Entonces, dicha actividad lúdica, para jugar y crear, tenemos que tener en cuenta que jugar es una capacidad espontánea y no es dirigida. Entonces, en esta actividad de caso clínico, yo doy la apertura, ¿cierto?, a la ilustración, a leer el cuento, pero yo dispongo los materiales para que el consultante pueda crear lo que estime conveniente. Y esta niñita lo que hizo fue representar en todos los lados, ¿cierto?, que se encontraba su papá en dicho lugar que era la consulta. Entonces ella, el, el hilo viene del pasillo porque en el pasillo estaba su mamá en la sala de espera. Entonces la primera madeja la deja donde su mamá y se va desenredando, ¿cierto? Y va pasando por todos estos espacios que ustedes ven de la consulta, donde ella va dejando obsequios y diamantes, una forma de poder representar, ¿cierto?, su proceso interior. Entonces nos damos cuenta cómo el hilo, como un material simple, puede pasar a una actividad lúdica, ¿cierto? Hay otra foto y otra imagen que sale un hilo y sale un corazón. Acá sí se dan cuenta. Y la idea de ese corazón y esas imágenes o lápices o POSIT que salen ahí, tiene que ver cómo el consultante también se conecta desde el corazón con distintos elementos en sus procesos de terapia. Entonces, cómo se conecta y resignifica un lápiz, cómo resignifica una estrella, palabras que el consultante colocó y cómo el hilo nos da el concepto de conexión, ¿cierto?, que es el centro y el corazón. También en el último cuadrado, en la última imagen, están las figuras Playmobil y hay un hilo que los rodea, ¿ya? En esta actividad lúdica, ¿cierto? Y simple, era poder formar con el hilo una representación de quién estaban dentro de su familia y cómo la persona a través de un material simple del hilo poder mostrar y configurar, ¿cierto?, el hecho de poder dar cuenta quiénes están dentro y quiénes están fuera y quiénes son importantes, ¿cierto?, en su familia. Cualquier consulta me pueden escribir, ¿ya? Entonces, este es el primer caso clínico donde a través de estos materiales muy simples pudimos dar cuenta cómo el consultante se fue conectando, ¿cierto?, con este proceso de crear, ¿cierto?, y de jugar. Vamos a pasar al otro. Posteriormente, nos encontramos, ¿cierto?, con otro caso clínico donde también utilicé otra ilustración. Es un libro que lo usan muchos profesionales. Espérenme ahí. Perdón, me surgió la duda del camino de hilo que hacía la niña del consultante. La
la duda, el camino tenía que ver cómo hoy en día la niña conectaba, ¿cierto?, el proceso de pérdida de su papá y cómo para ella estaba en todo este espacio. Porque la historia, perdón, del hilo invisible, de alguna manera tiene que ver cómo en esta ilustración, cómo nos damos cuenta que pese que alguien fallezca, le voy a mostrar la última imagen, estamos conectados, ¿cierto?, por este hilo rojo. Entonces, la mamá les dice a los niños que si pese que ella esté de alguna manera lejos, ¿cierto? O no esté en casa, está conectada, ¿cierto? Con ellos. Y nosotros estamos conectados, ¿cierto? En el mundo con el hilo rojo. Perdón, yo les dije que era un poco después. Entonces ahí la mamá le señala que esté donde esté, están conectados con ese hilo rojo. Entonces la representación de la niña era poder un poco representar que su papá también estaba en todos estos espacios. La edad adecuada para aplicar la herramienta, y como es un juego, los niños desde la etapa de Piaget, ¿cierto? Jugar a partir desde lo concreto, ¿cierto? Entre los 4, 3 y 2 años, ellos ya pueden entender esta dinámica del hilo y la conexión. La temática va a ser cuáles van a ser nuestros objetivos terapéuticos y también cuál va a ser la indicación, ¿cierto?, que le demos antes de jugar. Entonces puede ser aplicado para toda edad. Hasta podemos aplicar, ¿cierto? A mí siempre se me ocurren cosas nuevas. Podemos hacer terapias vinculares y familiares y utilizar el hilo, ¿cierto? Cómo ellos se amarrarían, ¿cierto? Cómo se representarían con el hilo recordando, por ejemplo, las esculturas familiares. Si ustedes se dan cuenta, las esculturas familiares generan bastante información, ¿cierto? Para poder observar dinámicas. Dice, esta actividad se podría usar para un niño de 7 años que en terapia se está trabajando el duelo de un padre que está vivo pero ausente en su vida. La actividad del hilo. Bueno, antes de todo, recuerden, yo no soy la persona que dice este libro, esta actividad, esto sirve para esto, sirve para otro, porque no hay un manual, ¿ya? Si ustedes lo piensan, todo consultante es una persona y un mundo diferente. Entonces, todo depende de nuestros objetivos de terapia. Entonces, si nuestros objetivos de terapia es darle foco a algo puntual, ¿cierto? Y de poder desarrollarlo, no habría problema, ¿cierto?, de aplicarlo, pero nunca olvidar nuestros objetivos terapéuticos. Bueno, una actividad y una consigna para el hilo podría ser, bueno, la apertura a lo mejor solo del título. Y podríamos preguntarle, mira, ¿sabes qué? Encontré un libro que me fue muy interesante el título, que se llama Hilo Invisible. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te gustaría hacer con un hilo? Le podríamos poner distintas madejas, ¿cierto? Yo siempre tengo lana que me gusta tejer. Entonces, de alguna manera, podríamos invitarlo, ¿cierto? A las posibilidades, ¿cierto? Que se pueden hacer con un hilo. Y después podríamos ir focalizando a los objetivos que queremos trabajar. Si tiene que ver con unión, ¿cierto? Que tiene que ver con representación, ¿cierto? Tiene que ver con poder encerrar, representar. Entonces, es una actividad muy variada, ¿cierto? Y muy abierta. Por eso todo depende de cuáles son nuestros objetivos en terapia a trabajar. Mi objetivo de lo que yo les mostré del video era que la niña pudiera representar, ¿cierto?, esta pérdida de esta figura paterna y cómo ha afectado en ella hoy en día, ¿cierto?, esta sensación de ya no estar. Y por ende, ella hace esta conexión del hilo entre la mamá, el lugar y ella, que su papá de alguna manera está en todas partes. Ya no sé si respondo ahí a las preguntas. Vamos a seguir avanzando. Exacto. El inicio de una intervención es muy importante realizar el apego, conexión con el paciente. Bueno, ahí con lo que dice Javiera tiene que ver que cada consultante es un mundo diferente y que por eso es muy importante el vínculo terapéutico, ¿ya? No podemos hacer nada si no existe un vínculo terapéutico. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos traer el libro, le podemos traer
la lana, pero a lo mejor ni siquiera ha conectado con nosotros y nos va a mirar extraño, no va a querer jugar, ¿cierto? No va a querer participar, no le va a hacer sentido. Y hoy en día yo atiendo a adultos también y yo utilizo aún dinámicas lúdicas. Entonces al principio el adulto queda un poco como como en distancia de poder ceder, ¿cierto?, una práctica lúdica, cuando realmente después se dan cuenta que es una práctica, que es algo que se da, ¿cierto?, constantemente entre el consultante y el terapeuta, y después ellos pueden hacerlo de manera súper espontánea, y eso lo hace muy interesante. ¿Cómo sabemos si logramos el vínculo terapéutico adecuado? Voy a responder esta última pregunta para seguir y no desviarnos un poco de lo que quiero mostrar. Eh, una forma de poder saber, ya, si logramos el vínculo es saber si el consultante está conectado, ¿cierto?, con todos sus sentidos en la sesión. Entonces, una forma de darse cuenta es a través del lenguaje, a través de su sensación corporal y a través de saber que si nos está comprendiendo y también de darse cuenta si en este vínculo terapéutico el consultante logra compartir, ¿cierto?, este mundo interno sin tantas barreras. Bueno, estas actividades las realizas como psicodiagnóstico, como intervención o tal vez para ambas. De por sí las utilizo en intervención. Con psicodiagnóstico utilizo otras actividades lúdicas, ¿ya? La actividad lúdica puede romper mucho el hielo y puede ayudar al vínculo terapéutico. Vamos a seguir con el caso clínico número 2, ¿ya? Que como les comentaba, ocupé este texto y esta ilustración y composición de Cuatro esquinitas de nada, ¿ya? Yo no sé si lo conocen, ¿ya? Es de Jerome Rullier, soy muy mala pronunciando, pero Cuatro esquinitas de nada es como un cuadradito, ¿cierto? Quiere entrar a una sala de clase donde solo viven redonditos. Aquí se utilizan figuras geométricas, pero mi intencionalidad de la actividad y de la imagen es donde yo le paso al consultante un cuadrado, ¿cierto?, en papel pequeñito, ya este es el material simple, y el consultante acá me crea la posibilidad de cómo este marinero, ¿cierto?, tiene distintos desafíos dentro del proceso de adaptación, ya que el libro consiste mucho como cuadradito logra un poco como poder adaptarse para poder entrar, ¿cierto?, a la sala de clases de círculos, ya que lamentablemente, les voy a mostrar acá, ¿por qué no puede entrar? Porque la puerta, ¿cierto?, aquí está, es redonda. Entonces acá cuadradito trata de acomodarse de muchas maneras para poder entrar. Les voy a mostrar acá. Espérenme. No lo encuentro. Aquí está. Entonces cuadradito busca distintas posiciones, ¿cierto?, para lograr entrar. Entonces, de alguna manera, en este caso clínico, es una niña, ¿cierto?, de 8 años, una consultante, que también tiene que ver con pérdida relacionado como donde sus tío muere de forma traumática en un accidente automovilístico y de alguna manera la acompaño, ¿cierto?, en el proceso de regulación emocional, ¿cierto? Y de duelo para poder vivir esta experiencia traumática que vive su familia. Entonces, la composición de ella es este cuadradito, ¿cierto? Que va viajando. Y lo curioso de esto, que ella trae esta piedrita. Nosotros ya teníamos un vínculo terapéutico, ¿cierto? Ya hemos trabajado juntas y ella traía en una cajita esta piedrita que ven ahí en este barquito. Ahora mi duda es, la piedrita tiene como unas lágrimas, ¿cierto? Si se dan cuenta. Entonces, si nos damos cuenta, los niños a veces tienen una capacidad creativa
impresionante y solo nosotros tenemos que darle la oportunidad de jugar. Y en esa oportunidad de jugar, la consultante pudo construir, ¿cierto? Con materiales que yo tengo ahí en disposición de la consulta, con un barco, con un ancla y con este cuadradito, el proceso de aventura, que es cierto que va a tener cuadradito para poder ir sanando en su proceso interior. Entonces, si se dan cuenta, uno podría, yo a veces utilizo el mismo cuadrado, pero no uso el cuento, a veces en sesiones, ¿cierto? En una primera, una segunda sesión, de cómo se siente hoy el consultante. Si me pudieras representar, ¿cierto? En este pequeño cuadrado, que es algo no invasivo como una hoja, ¿cierto? Tan grande, el cómo te sientes, ¿cierto? En una palabra, en un dibujo, en un símbolo. Entonces los cuadraditos es una herramienta muy útil, ¿cierto? Y muy versátil para también acompañar en los procesos de terapia. Y nos vamos a ir al último caso clínico, antes de una actividad práctica que quiero realizar. El último caso clínico ya es una herramienta que he estado utilizando hace bastante tiempo que tiene que ver con los círculos y la cercanía y cómo me veo a mí misma. Y el círculo y el papel me ha podido ir acompañando en distintos procesos lúdicos de cómo el consultante se siente en determinados contextos, ya sea familiar, escolar, personal, ¿ya? Grupal. Lo he realizado en autocuidado y de alguna manera, ¿qué representa el círculo? El círculo, ¿cierto? Representa el concepto de unión y el concepto de estar centrado, de núcleo. Ahora sí se no me olvida, de núcleo, y por ende el consultante tiene que ir representando dónde se siente él en este núcleo. Si me siento cerca, distante, fuera, ¿cierto? Y de alguna manera la utilización de este material lúdico entre papel y lápiz, nos damos cuenta cómo podemos expresar en distintos procesos terapéuticos el nivel de sensación emocional dentro del núcleo, ya sea familiar, escolar, personal, grupal, ¿cierto? Y en esta foto del celular es una familia, ¿ya? Que yo realicé esta actividad en una devolución familiar, donde de alguna manera ellos tenían que representar y escribir cómo se sentían, ¿cierto?, dentro de la familia. Y ellos compartieron algunas palabras como cariño, unión. Es un poco lo que hicimos cuando hablamos sobre el concepto crear, ¿cierto? Si lo colocáramos ahí en un núcleo, se comparten muchas palabras que de alguna manera intersectan entre sí y que nos llevan a una misma situación, que es crear. Otros cuadrados, o sea, otras imágenes, ¿ya? Hay animales también que representan el concepto de vincular, ¿ya? Que tiene que ver en perspectiva, cómo yo hoy en día me siento en la familia y cómo de alguna manera me puedo representar en ella de una manera visual. Por eso, el crear, el jugar y el material explícito y concreto nos puede ayudar a tener un resignificado visual a la hora de ya terminar la sesión. Entonces yo a muchos consultantes les pido que saquen una foto, que yo les mando una foto donde después de irse a su casa, lo que puede recrear el momento o extraer este conocimiento a través de lo lúdico es poder dar cuenta de lo que se formó y lo que se creó en sesión. ¿Tienen alguna duda con este último caso antes de pasar a la actividad? ¿Cómo lo hacemos cuando son hijos de padres separados? ¿En qué sentido? Claudia, ¿a qué te refieres? Vamos a esperar ahí. Podemos hacer dos círculos, Claudia, si vienen dos casas, ¿cierto? Cada círculo puede representar una casa. Podemos hacer una intersección, ¿cierto? De cómo se siente el niño en estas ambas casas.
entonces podemos usar las figuras geométricas, ¿cierto? Que hablamos de cuadrado y círculo ahora, de cómo el niño se va sintiendo en este lugar. Entonces podemos usar papel, lápiz, y el niño puede dibujar, ¿cierto? Y podemos utilizar Playmobil, figuras, gomas, elementos simples que tengamos a mano para representar cómo el niño se siente, ¿cierto? Dentro de este núcleo, ya sea en la casa 1, en la casa 2, en la casa en conjunto, ¿cierto? Y podemos ir abordándolo. Dice, y Elena dice, es desde la proyección dentro de sus figuras vinculares, me hace sentido la técnica de play genograma que favorece de forma lúdica su diálogo y características que le entrega a los miembros de la familia en representación. Súper. Muchas gracias, Elena. Entonces, un poco para responder a la última puerta, los voy a invitar a hacer algo muy lúdico, porque la idea es que de esta clase magistral se lleven algo concreto. Entonces, yo no sé si han hecho libritos. ¿Ustedes han hecho librito alguna vez? Voy a dejar de compartir. No, no han hecho librito. Bueno, algunos sí, algunos no, ¿cierto? Les voy a invitar a hacer el libro para que les diga un poco en qué consiste esta actividad, ¿ya? Yo les pedí una hoja, ¿ya? Pues, yo tengo una hoja en blanco, puede ser una hoja de cuaderno, la hoja que tengan a mano, ¿ya? Les voy a indicar cómo plegarla, así que voy a ir despacio, ¿ya? Primero la vamos a doblar por la mitad, como si fuera un libro. Entonces la vamos a doblar ahí por la mitad, ¿ya? Vamos a aplicar el origami aquí doblando los pliegues. Si ustedes no sabían, el origami trabaja ambos hemisferios del cerebro y nos ayuda mucho a la concentración, ¿cierto? Y también nos ayuda a la frustración, porque si se dan cuenta, si uno hace los pliegues correctamente, todos vamos a llegar al mismo resultado, que es distinto dibujar. Entonces vamos a tener ahí la mitad y ahora la vamos a abrir, ¿cierto? Y quedó como un libro. ¿La tienen abierta? Ya. Ahora vamos a plegar como si fuera una ventana hacia el medio, así, como si fuera una ventana. Vamos a llegar al centro de la hoja y la vamos a plegar. Vamos, si fuera dos puertas ahí que se abren, o una ventana. Y nos va a quedar así, como una ventana. Vamos a esperar ahí a las compañeras, los compañeros que están ahí plegando la hojita. ¿Cierto? Les quedó ahí como una ventana. Muy bien. Ahora la vamos a abrir toda, ¿cierto? Y nos damos cuenta que quedaron se ven 4 columnas, ¿cierto? Lo vamos a volver a hacer el doble original, el que hicimos por la mitad. Y ahora la vamos a doblar, ¿cierto? Por la mitad. Así. Vamos a doblar la hoja por la mitad. Tengan paciencia, respiren. Para doblar la hoja, no peleen con la hoja, ¿cierto? Y nos va a quedar así, una cruz, ¿ya? Y ahora vamos a necesitar la tijera. ¿La tienen por ahí? Si no tienen, lo pueden hacer con la mano. Ya. Si se dan cuenta, por este lado queda abierto y por este lado está cerrado. Ya, nosotros vamos a hacer un corte por el lado cerrado hasta el centro. Entonces vamos a cortar así. Lo voy a hacer ahí lento. Ahí. Vamos a hacer un corte. ¿Ya? ¿Se perdió la compañera? Alejandra, ¿se perdió o no? Ya, ¿qué vamos a hacer? La hoja está estirada. La vamos a doblar por la mitad, ¿cierto? Y le vamos a hacer un corte al lado de que está cerrado. Un corte hasta el medio. ¿Sí? Ahí lo lograron unas compañeras. ¿Sí? Ya, si no lo pueden hacer después me escriben. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar, ¿cierto? Así. Y nos vamos a dar cuenta que va a ser esto. Y ahí se va a formar el libro, miren. Lo vamos a hacer y se va a formar el libro. Espérenme. ¿Qué cuesta hacerlo acá? No se enojen con el papel.
Lo voy a repetir. Ya, ¿qué vamos a hacer? Está estirado, ¿cierto? El corte va a ser esto. Y lo vamos a unir. Y ahí va a ser el papel, ¿sí? Y ahí va a ser el libro. Ahí algunas lo consiguieron. Hay algunas que están luchando. Muy bien, ahí Javiera lo consiguió, Verónica también, ¿cierto? Ya está listo el librito. Ya. ¿Cómo va ahí la compañera? Ahí Rayen, lo hizo, lo hizo. Ahora lo tiene que unir toda la hojita y lo tiene que cerrar. Muy bien ahí, quienes están compartiendo el papelito. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Si se dan cuenta, de nuevo, por favor, lo corté mal. Ya, lo repito. Ya lo voy a repetir antes que hagamos la actividad. El papel lo doblo, voy a hacer otro papel. Lo doblo por la mitad, ¿ya? De nuevo las instrucciones. Lo doblo por la mitad, ¿cierto? El papel. Lo tengo ahí en la mitad, ¿ya? Y de la mitad lo voy a doblar como si fuera una puerta. Entonces las hojas las voy a llevar al pliegue del centro. Entonces la voy a llevar al pliegue del centro, ¿ya? Donde lo voy a doblar en el pliegue del centro. Ahí está, ¿ya? Y está una ventana. Y está 4 columnas, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a volver a abrir y vamos a volver al primer doblez. Acá. Y este papel lo vamos a doblar por la mitad, ¿ya? Porque nos va a quedar como una cruz. Ahí. Ya. Si ustedes me preguntan dónde se corta el papel no se corta para el lado abierto. El papel se corta solo un trazo en el lado cerrado. Entonces aquí le voy a mostrar. Yo lo voy a cortar acá hasta la intersección de la cruz en el lado cerrado. ¿Ya? Voy a repetir ahí lo último y después lo vamos a abrir, ¿cierto? Lo vamos a doblar, ¿cierto? Ahí por la mitad. Lo vamos a plegar y nos va a quedar este efecto, como de cruz, ¿cierto? Sí, ahí va la compañera, ahí va Fernanda. Y ese lo vamos a ir cerrando y se va a hacer el libro. Tienen que tener paciencia, chiquillas. Bien, ahí lo hicieron. Espero ahí que lo puedan hacer. A Fernando le salió un cisne ahí. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Para ir cerrando y terminando esta, súper, qué bueno que pudo Fernanda. Las voy a invitar, voy a colocar aquí, en esta actividad. No miento, las voy a invitar, ¿cierto? A que respondamos, ¿cierto? A la pregunta del principio, si puedo ser creativo. Entonces ustedes van a hacer una portada de su libro, ¿ya? De lo que significa para mí ser creativo. Entonces pueden utilizar símbolos, colores, frases. Entonces las voy a invitar a un momento a poder hacer su propia portada de lo que yo significa de mi libro creativo. Como yo los invito a ustedes a ser creativos. Eh, Decía que todas las Fernando y Fernanda estaban complicados. Entonces, la idea es poder, en esta portada, ¿cierto? De su propio librito, ¿a qué los lleva a ser creativos? ¿Cómo podemos responder a esta pregunta? Puede ser un color, una forma, una figura, un olor, una canción, ¿cierto? ¿Qué pudiéramos ustedes dibujar a lo que responde de ser creativo? Daniela dice, ¿puede ser cualquier indicación portada en otros casos? La portada se asocia mucho a la respuesta a la pregunta de esta charla, que si yo puedo ser creativo. Entonces, respondo un poco en mi portada a ello. No va si es un sí y un no, sino como qué es lo que me conecta, ¿cierto?, con mi lado creativo y qué puedo formar, ¿cierto?, de acuerdo de todas las actividades lúdicas, de su rima, de sus palabras, que me lleva a ser creativo. Entonces les voy a dar unos minutitos, ¿cierto? Unos menos de 5 minutitos. Voy a poner ahí una canción de lo que me lleva a ser creativo. Entonces, hagan ahí su librito. Mi idea es que después lo puedan compartir.
¿Qué los lleva a ser creativos? Los voy a dejar unos minutitos. Entonces la idea, ¿cierto? Que en este librito pudiéramos plasmar, ¿cierto? ¿Qué nos lleva a ser creativos? ¿Qué nos conecta con la creatividad, con el juego, ¿cierto? Una imagen. Vamos a ir esperando. Y la idea es que a lo mejor dos personas, ¿cierto? Nos pudieran compartir su portada y responder un poco a esta pregunta que a lo mejor muchos al principio entraron a esta charla y dijeron, ¿cómo lo voy a hacer? ¡Uy, qué lindo, Camila! Muchas gracias. Qué lindo le quedó el corazón. ¿Se acordó de alguna rima del corazón? Miren, se dan cuenta que nos estamos conectando y parece que todo lleva el corazón. Ahí Laura también. Si quieren, alguna puede compartir el audio, alguien que nos pueda compartir. También corazones, Elizabeth. Parece que algo intencionamos en esta creatividad. Ahí Rayen también un corazón, parece. ¿Qué pasó con sus portadas? Vamos a tener que hacer un libro juntos, entre corazones y creatividad y flores. Muy bien. ¿Alguien que quiera compartir su, nos quiera conversar, contar de su libro? Oh, muy lindo sus portadas. Se pasaron. Nadie quiere compartir, nadie nos quiere hablar de su libro, de su proceso de ser creativo. Puedo dejar un ratito habilitados los micrófonos si es que necesitas, Natalia. Ya, para que Ahora sí, alguien... Ahora sí. sí, sí, ahí sí, por eso no hablaba nadie, para dejarlo ahí Hola, como disponible. Yo puse hola, música para que... Cuéntenos, hola, ¿alguien que nos quiera compartir? sí, yo, Fernanda. Fernanda, cuénteme. Sí, ya, bueno, yo les voy a compartir de forma hablada mi libro, porque aún no lo termino, lo estoy haciendo. Bueno, el mío yo me inspiré en la palabra imaginación y en el universo. Ya. ¿Y qué imagen ahí formó entre inspiración y universo? Entre imaginación y universo me vino mucho lo que era la estrella, las galaxias y Ya. sobre todo el libro del Principito. Súper. Una apertura. Ya. Sí, Ahí lo que hizo fue, en este proceso creativo, recordar cierto proceso, experiencias, libros, y de alguna manera se conecta con su propia creatividad. ¿Alguien más que quisiera compartir? Muchas gracias, Fernanda. ¿Alguien más? Vamos a avanzar.
Bueno, si nos damos cuenta, ¿cierto? El proceso ser creativo, acá están los dobles, ahí salen todos los dobles en la imagen. Nos damos cuenta cómo el hecho de jugar y crear, ¿cierto? Se puede realizar con material simple. Y es increíble cómo en esta cohesión grupal, ¿cierto? Que existe entre ustedes, eh, puede dar cuenta, ¿cierto? Cómo cada uno de ustedes tenían este símbolo del corazón, ¿cierto? Este símbolo de estrella, de crear, y nos damos cuenta que al final nos vamos con la sensación de que hay mucho por hacer, que realmente somos todos capaces de crear. Entonces, cuando me preguntan cómo hacer para qué, como un manual, no es una respuesta que yo pueda dar, porque todos somos diferentes y ustedes también tienen su propio proceso de crear, su proceso de imaginar, su proceso de llevar a cabo una idea. Lo que yo les doy es un coterapeuta, ¿cierto? Un acompañante en el proceso de terapia que nos puede facilitar y resignificar, ¿cierto? En los procesos, como lo mostré en los casos clínicos, como lo mostré, ¿cierto? En el juego que hicimos de las puertas y cómo nos damos cuenta ahora con este librito, ¿cierto? Este librito lo uso mucho, a veces lo uso desde el collage. Tenía uno y lo dejé en mi cartera no sé dónde, donde hicimos una portada de collage, ¿cierto? Y a veces los invito, no sé, a hacer el librito de mi vida y los niños van dibujando en cada, en cada parte, ¿cierto? Del libro. Este libro también puede ser un libro que podemos guardar cosas secretas, ¿cierto? Porque este libro se abre y no lo podemos ver todo, ¿cierto? Entonces, este librito nos invita a crear distintos procesos, ¿cierto? Creativos y nos da una herramienta concreta y lúdica de poder acompañarlo en su proceso de terapia. Entonces ahí, bueno, les agradezco su interés, su tiempo. Si quieren preguntarme algo en profundidad, me pueden escribir al Instagram, a mi WhatsApp, ¿cierto? Todo lo que me quieran preguntar, pregúntenme. Y de alguna manera dejarles la posibilidad de no solo por tener un juego concreto, yo puedo jugar, ¿ya? Los juegos lo pueden hacer ustedes. ¿Ya? Acá yo les muestro mi material, bueno, yo tengo distintas tarjetas que tengo tarjetas más grandes, más pequeñas, y lo bueno de estas tarjetas es que se pueden rayar. Entonces, les ayuda, ¿cierto?, a conectar con procesos. Por ejemplo, acá hay una tarjeta que dice, si tuvieras que regalarte algo, ¿qué te regalarías? Y sale ahí un regalo. Entonces, estas tarjetas se rayan y podemos rayar, dibujar el regalo, podemos usar imágenes. Entonces, de verdad que crear se puede hacer con material muy simple. Yo lo hice con un material concreto, pero los invito a ustedes con el papel, ¿cierto? A muchos les encantó el librito, un material simple, podemos ir creando, ¿ya? Y Daniela, dígame, disculpa, por favor, ¿nos puedes compartir tu Instagram nuevamente? se Que lo no voy lo a alcancé a anotar. sí, se llama psico-sentidos, psicosentidos. ¿Ya? Ahí yo comparto fotos de procesos que realizo, de los juegos. Sí, el enlace de asistencia está más arriba, María Belén. Entonces, yo los invito más que nada a poder crear, ¿cierto? Y de alguna manera me voy muy satisfecha en que ustedes mismas construyeron la palabra crear, ¿ya? Y ustedes mismas jugaron y lo pasaron bien y de alguna manera les sirvió, ¿cierto? El hecho de poder ir teniendo un material concreto. Ahí nos van compartiendo imágenes, ¿cierto? Fotos de los compañeros y cómo el proceso de crear es algo muy abierto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les contaba, antes de terminar, ¿ya? Yo voy a, Adrián, ¿cierto? Con la lista de asistencia va a sortear uno de mis juegos.
¿ya? El juego que se va a sortear, contándole un poco, es el juego Vínculos, que es un juego, ¿cierto?, a través de mi experiencia clínica, donde fui recolectando frases que de alguna manera dan apertura, frases incompletas, a distintos procesos de terapia y de alguna manera facilita el lenguaje y la comunicación entre las personas, ya sea a nivel vincular, familiar, grupal o personal, sobre lo que ellos van viviendo, ¿cierto?, en sus experiencias. Entonces aquí nos quedamos con esta palabra, ¿cierto? ¿Qué me sorprende hoy? ¿Qué me sorprendió mucho? Si lo podemos completar ahí en el chat. ¿Qué cosa me sorprendió mucho hoy? Si lo pudiéramos completar. Me sorprende mucho qué. Ahí los participantes, si pueden escribir. ¿Cómo puede ser? Ahí dice, ¿cómo podemos ser creativos con los juegos? No me sorprende. ¿Qué otras cosas les sorprende a ustedes ahí que puedan escribir? Logré algo que no pensé que podía, ¿cierto? Esa es la idea. De ahí nos damos cuenta que jugar es algo tan simple, crear con cosas sencillas, la creatividad es más. La creatividad es más que dibujar, está hermoso el material, la creatividad de las sesiones, nunca dejaré de disfrutar el juego, que se pueden hacer mucho con poco. Entonces nos damos cuenta cómo con un material tan sencillo ahí, muchas gracias por todo lo que están escribiendo. Y nos damos cuenta que yo les di la llave a ustedes de la creatividad y ustedes van ahí qué puertas, qué cajones, qué puertas quieren abrir y qué cosas les puedo ir facilitando un material simple. Recuerden, un cuadrado pequeño, el hilo, ¿cierto? La lana, el librito. Así que muy agradecida. Les doy las gracias, ¿cierto? Por su participación, por su paciencia, que a veces soy un poco dispersa. Y si tienen alguna duda de algún caso, de alguna actividad, no duden en escribirme, me escriben nomás, yo les respondo. Y con mucho cariño ahí los despido y los dejo ahí con Adrián. Muchas gracias por todo lo que... Pero no te vayas, Natalia, todavía. Me voy, solo me No, no te despido. vayas, no te vayas. Oye, bueno, mientras tanto aprovecho de ver acá un montón de agradecimientos. Pueden escribirle aliento positivo, agradecimientos para Natalia también por este ratito que estuvo acá compartiendo. Mientras tanto, para que tú vayas leyendo. Contarles que ya he mandado 3 veces el link de asistencia. Lo voy a colocar una última vez ahí para que pueda firmar. Si es que no lo hiciste, hácelo ahora porque ya, si no, ya después es demasiado tarde. ¿Ok? Natalia, no sé si tenías alguna cosa más que decir, alguna duda o alguna cosa que alguien tenga por ahí, pero veo que ya se han ido respondiendo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, denme un segundito, voy a recopilar mientras tanto la asistencia, voy a cortar aquí la grabación. Puedes dejar mientras tanto